Muy buenas tardes, estudiantes. Soy su maestro de comunicación educativa. Mi nombre es Jafet Lor y es un placer darles esta asignatura durante este semestre. Para empezar la unidad, el título de nuestra clase el día de hoy titula ¿Cómo influyen las emociones en la comunicación educativa? Me presento, soy magíster en comunicación educativa, licenciado en pedagogía de la lengua y la literatura en el alma mater de la UNEMI. Nacido en Guayaquil, tengo 8 años de experiencia, me especializo en el psicoanálisis y en el uso diverso de los enfoques pedagógicos. Conmigo aprenderán lo que es la aplicación real de la comunicación educativa. Como subtemas tenemos la importancia de las emociones en el subtema número 1. Subtema número 2, vamos a explorar los antecedentes. En el subtema número 3, vamos a indagar los elementos emocional afectivos que hay en la comunicación educativa. Y como último subtema, la finalidad en los estudiantes. Como objetivo de la clase tenemos que los estudiantes comprendan cómo las emociones afectan a la comunicación educativa, analizando tanto las teorías psicológicas como estudios empíricos relevantes mediante la revisión de ejemplos concretos y técnicas de comunicación efectiva para aplicar estrategias más empáticas en el entorno educativo. ¿Queda claro? Sí, Para iniciar la clase vamos a tener unas pequeñas preguntas reflexivas como introducción. Espero puedan responderlas, ¿no? Estén atentos. ¿De qué manera crees que las emociones del profesor pueden afectar a la receptividad y el compromiso de los estudiantes en el aula? Isaí, ¿tú qué crees? Me afecta de una manera positiva a los más estudiantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, Comenta. o sea, si el profesor es alegre, es chévere, pues le cae bien a los estudiantes, como que llegan a empatizar con él, a hacerle caso cuando habla, etc. Se crea un vínculo, ¿no? Por la receptividad. ¿Eso quieres decir? Muy bien, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunos ejemplos en los que las emociones positivas o negativas hayan impactado significativamente una situación de enseñanza-aprendizaje que hayas experimentado? Renata, dime, un ejemplo. Una situación en la que tú hayas aprendido o enseñado y hayas sentido emociones positivas o negativas, que te acuerdes. bueno, creo que también depende del profesor en su manera de explicar la clase, el entusiasmo y también de las preferencias del estudiante. En mi caso, cuando la profesora de historia daba la clase, lo hacía de una manera entretenida, conversaba con los estudiantes, datos curiosos, y como en lo personal a mí me gusta la historia, me, se me hacía fácil poder interactuar y aprender sobre. Entonces, esta emoción o este interés hacia esta asignatura hace que tengas emociones positivas en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, muy interesante tu historia. Otro día la comentamos en clase. Tercera pregunta. ¿Cuáles crees que son las emociones más comunes que experimentan los estudiantes durante el proceso educativo y cómo afectan a su rendimiento académico? Isaí. Las emociones que más comunes creo que son el enojo, tal Muy vez bien. la alegría, por eso que buena nota, enojo porque me calificó mal la tarea. Y ya, pues no sé nada, pues no cuantifican más la tarea. O sea, yo me esforcé, me pone baja nota, no. Es entendible, es verdad. Hay emociones encontradas allí. Cuando hay una nota que refleja nuestro esfuerzo positiva, pues tenemos emociones como la alegría, la satisfacción y a su vez, si nos califican bajo, pues tenemos esas emociones negativas de tristeza, nostalgia, ira, enojo, como dice el compañero aquí presente.
Es verdad, las emociones juegan un papel importante en el rendimiento académico. Y con esto pasamos a la última pregunta. Renata, dime, ¿qué experiencias personales han evidenciado la influencia de las emociones en tu capacidad para aprender? O sea, Mm, dime algo que hayas aprendido en el proceso de tu enseñanza-aprendizaje, una emoción que se haya visto explícita al momento de aprender estos contenidos, que te acuerdes así. Alegría, supongo. Cuando una materia me gusta, realmente uno puede aprender más rápido. Muy diferente a una materia que no tengas interés y que sacas malas notas, entonces como que hay un desinterés. Entonces aquí vemos el compromiso, el interés y sobre todo la reciprocidad que hay en la materia debido a tus esfuerzos, ¿no? Ujú. Más o menos. Muy bien, con esta introducción pasamos al subtema número 1, que en sí son los contenidos de la clase del día de hoy. Tenemos como primer subtema la importancia de las emociones. Las emociones son parte de un proceso continuo y permanente para lograr el desarrollo de las competencias emocionales, como componentes cruciales para lograr el desarrollo integral de la persona. Con desarrollo integral nos referimos al desarrollo formal, ético, profesional, laboral y, sobre todo, fundamentado en los valores de una persona. Es decir, es cómo se espera que la persona sea desarrollada y sea un ciudadano útil en la sociedad, ¿no? La educación de la afectividad y las emociones es un requisito previo para el desarrollo de la personalidad. Gracias a las emociones se forman nuestra personalidad, que eso lo hemos visto en varias películas, en documentales, por ejemplo, una ahora poco que fue tendencia, Intensamente 2, ¿no? En donde vimos cómo las creencias forman parte de nuestra personalidad. Ahora, la educación del discurso científico ha ignorado, de cierta manera, la dimensión emocional y fragmentado así a la persona, que no solo es un recipiente para ser llenado de conocimiento. ¿Qué opinan acerca de esto? Isaí, te veo atento. Dime, ¿por qué crees que se ha ignorado la dimensión emocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo? La dimensión emocional se deja de lado a veces las emociones del estudiante al momento de enseñar algo. Porque uno como profesor debe cumplir con lo que, con lo que lo mandan. Por eso que no le da importancia tanto a los estudiantes, porque son artísimos, son varios. Debido a que es demasiados estudiantes en el aula, no puedes dar una educación personalizada, a eso te refieres, ¿no? Y como tiene un currículo y una planificación que cumplir, no se da el tiempo necesario para abarcar lo que le toca. Es así. Una persona es una realidad total, no debe ni puede ser dividida, porque al hacerlo destruimos a la persona. La educación debe promover la construcción de una persona total, creando el desarrollo del conocimiento desde el principio con otras dimensiones reales de la humanidad. Estos componentes de la comunicación posibilitan la expresión de pensamientos, los sentimientos muy importantes, debido a que estos sentimientos generan recuerdos y los recuerdos generan aprendizaje y, por lo tanto, conocimientos. Pasamos al subtema 2 de esta interesante clase. Los antecedentes. Renata, por favor, léeme lo que dice en el lado izquierdo de la pantalla. Lo que sale en Punset 2005. Lado izquierdo, lo que está en vertical. Todas las decisiones en el hombre son emocionales, porque al final de cuentas todo empieza con una emoción. Y en última instancia es una emoción en la que se inclina la balanza hacia un lado u otro. Si solo contáramos con la razón, no decidiríamos nunca nada, dada la complejidad casi infinita que supone evaluar correctamente la selva de datos disponibles. Concept 2005. ¿Qué entiendes acerca de esta cita? A ver, dice que muchas de las en sí, de las decisiones que tomamos en la vida son tomadas por las emociones en ese instante. Y en muchos casos debería ser al revés, deberíamos detenernos a pensar las consecuencias
y no solamente dejarnos llevar por las emociones. O sea, literalmente analizar todo lo bueno y lo malo que conlleva esa decisión. Es totalmente cierto, tu perspectiva la comparto y a eso se refiere esta cita, pues no. Esto es un antecedente de cómo las emociones influyen en la comunicación educativa. Es decir, si cambian nuestras circunstancias emocionales, cambia nuestra forma de razonar. Por ello, nuestra racionalidad se fundamenta en la realización de operaciones condicionadas por la dimensión emocional que sentimos en este momento. Como dijiste, muchas de las decisiones que tomamos se toman por la emoción que tenemos en aquel momento. Y no debería ser así, deberíamos tener cabeza fría y gestionarlo para tomar la decisión correcta, poner en una balanza los pros y los contras. Se considera que la conciencia y el pensamiento se originan desde la disposición emocional que filtra nuestra realidad. Aquí tocamos un tema que los jóvenes hoy en día padecen, se podría decir, el sobrepensar. Isaí, ¿tú alguna vez has sobrepensado alguna situación? Sí. Ejemplifícame, por favor. Comparte con la clase. Cuando estaba jugando pelota, allá en el colegio, ahí la fallé, pues fallé un regate, me entreveré, pero al regatear también regateé al otro. Ya, pues entonces me salió mal, pues, porque me caí. Y entonces sobrepensé, ¿qué pasaría si lo hubiera hecho bien? Me hubiera llevado allá y hubiera sido golazo. Ya. Precisamente a eso. El sobrepensar es algo que destruye nuestras capacidades intelectuales al momento de decidir. Por eso se dice que filtra nuestra realidad. En sí no sucede, pero nuestro sobrepensar hace que tomemos decisiones equivocadas muchas veces. O en otras ocasiones nos salva de algunas catástrofes. Podemos afirmar entonces que cada emoción predispone a cierta gama de acciones e imposibilita otras. La prueba Myers-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test se basa en 4 factores principales: la percepción emocional, facilidad emocional, es decir, las personas que se les hace muy fácil sentir varias emociones al mismo tiempo; la comprensión emocional, una habilidad importante para desarrollar la empatía. Si tenemos la comprensión emocional, podemos ser unas personas muy amables y capaces de poder consolar, animar y llevar a cabo un proyecto. Esto es una cualidad que es innata en los líderes. Y sobre todo, el manejo o la gestión emocional. Muy bien, vamos a pasar al subtema número 3. Los elementos emocional afectivos. La mejor forma de comunicar algo, sobre todo cuando se quiere transmitir con eficacia, es pensar un medio capaz de expresar con fidelidad toda esa carga de subjetividad que nos define como seres humanos. Como seres humanos, al dar nuestra opinión, somos subjetivos. No somos objetivos en muchas de nuestras opiniones. Por lo que esa subjetividad la tenemos por nuestras experiencias pasadas. La frase que se escucha, pues no, es yo ya pasé por eso, yo ya viví. Por lo tanto, tienen cierta experiencia que respalda su argumento. Esta subjetividad hace que defina o decida nuestras propias acciones. Hay una tensión emergente por parte de los científicos, filosóficos, psicólogos y educadores para dar una base a las relaciones entre la emoción, razón y comunicación. Es preciso considerar las aportaciones científicas. Entonces, tenemos 2 bases aquí. Antropológicamente sabemos que esta capacidad de acción comunicativa en el hombre, cuyo eje central son las conversaciones, como estamos haciendo en esta clase, no es más que la inteligencia social, relacional o paradigmática. Y la otra, a través de las palabras damos sentido al momento de la distensión, de la presión cotidiana, en la risa, en el humor, pero también al momento de la desesperación, de la agresión, del conflicto y de la mentira, de la ofensa, del malentendido y de la incomprensión. Aquí tenemos las emociones más fuertes que solemos tener en nuestro día a día. Ahora sí, pasamos al último subtema de esta interesante clase, pero no menos importante. La finalidad de estas emociones en la comunicación educativa en los estudiantes. ¿Con qué finalidad?
ocupan estas emociones. El estudiante debe ser visto como un ser completo, con todas sus estructuras cognitivas, sensoriales y afectivas, que le permitan avanzar hacia la construcción de un aprendizaje significativo. Renata, ¿qué sería para ti un aprendizaje significativo? Algo que a la larga o en el futuro me ayude a mí para desarrollarme como profesional. Como por ejemplo algo que te ha ayudado a desarrollar. ¿Entiendes? No se me ocurre nada en este momento. Isaí, ¿tú nos puedes ayudar sobre algún aprendizaje significativo? ¿No? Bueno, pues La lectura puede ser la lectura. ¿En qué modo? algo que me llame la atención, algún tema en particular, adquiero esos conocimientos y al final eso me sirve. Claro, en algún momento se relaciona con otro conocimiento previo y a su vez futuro. Esto es el aprendizaje significativo, ¿sí? Tal cual como lo dice nuestra compañera aquí presente. El docente entonces debe saber activar y motivar desde estas áreas de interés. Como ya mencionó la compañera con el caso de que le gustaba la asignatura de historia, al docente saber activar estas áreas de interés puede crear el aprendizaje significativo. El docente no es el protagonista del proceso educativo, sino el estudiante, pero es muy importante que él comprenda las estructuras teórico-experimentales de cómo se desarrollan estos procesos cognitivos para trasladarlos de allí al aula, como elemento motivacional, estructural, lingüístico y como una herramienta ambiental. Como vemos aquí en la imagen, está Brunner estudiando a un niño en su razonamiento lógico. Según Brunner, dicha inteligencia tiene una habilidad básica que consiste globalmente en la capacidad de construir creencias sobre las creencias que otros tienen. Es decir, a partir de una creencia, el niño, el estudiante o el individuo cualquiera crea una nueva creencia a partir de ella que tienen otros y atribuírselas como propias, distinguiéndolas de las originales. Los niños en esta etapa expresan emociones en cada acto que realizan. Están en un proceso de crecimiento y es pertinente decir que es una etapa que deben atravesar. Como resultado, el maestro debe estar a cargo, siempre, pendiente, fomentando la comunicación emocional efectiva y al mismo tiempo apoyar la convivencia pacífica. En un entorno adecuado y amable, el niño puede desarrollar sus emociones de manera segura. Ahora sí hemos llegado a la final de esta clase y vamos a hacer las preguntas de retroalimentación para ver si el tema ha quedado claro. Elijan qué pregunta quieren escoger. Álcenme la mano y les doy el paso. Isaí, te veo muy pensativo. Tú vas con la primera entonces. Léela en voz alta y respóndeme. ¿Cómo pueden los profesores desarrollar una mayor inteligencia emocional para mejorar la calidad de la comunicación y la enseñanza en el aula? ¿Qué crees? ¿Cómo pueden mejorar o desarrollar una mayor habilidad emocional? Hacer juegos, minijuegos, una actividad antes de dar la clase o tal vez si la clase se trata de valores, hacer un minijuego sobre la empatía, por ejemplo, hacer un juego inventarse un juego ahí mismo que tenga relacionado con el tema de la clase, para así que ellos recuerden el tema siguiendo la emoción. Muy bien, buena idea, es verdad. Al tener una actividad que sea lúdica, es decir, un juego, al momento de iniciar la clase crea recuerdos y estos recuerdos se convierten en aprendizajes que a la final se almacenan en conocimientos. Es verdad. Así pueden mejorar la calidad de comunicación y la enseñanza en el aula. Muy buena respuesta, Isaí. Pasamos contigo, Renata. Léela en voz alta y respóndenos. Compártela con la clase. ¿Qué pasos podrían tomar para gestionar
mejor sus propias emociones como futuros educadores. Eh, Creo que escuchando las necesidades de en este caso, los profesores de los estudiantes, tenerlos en cuenta, no solamente, como dijiste, en cumplir con la malla académica, sino también pensar en que no todos van al mismo ritmo en cuanto al aprendizaje. A algunos se les dificulta más que a otros. Entonces, ¿cómo gestionarían sus propias emociones los docentes para entender a los estudiantes de que no tienen el mismo ritmo? Siendo empáticos. Siendo empáticos y tolerantes. Ujú. Muy buena respuesta. Es verdad, han estado atentos, espero que la clase haya quedado clara y nos vemos en la siguiente clase. Un placer, pueden salirse de la clase. Hasta la próxima. Chao, profe.